Prepárense para sumergirse en la magia. Bienvenidos a un nuevo audiolibro. La historia completa de Dumbledore. Dumbledore. Parte 1. El niño que sería legendario. Había una vez, en un pequeño pueblo inglés llamado Moot-on-the-Wold, una casa grande y antigua donde vivía un hombre con cabello gris y ojos que siempre parecían estar llenos de pensamientos muy profundos. Su nombre era Percival Dumbledore, y junto a él vivían su esposa, Kendra, y 3 hijos: Albus, el mayor, Ariana, la mediana, y Aberforth, el menor. Era un hogar que, a simple vista, parecía tranquilo, pero la realidad era mucho más compleja, incluso peligrosa. Albus Dumbledore, desde muy pequeño, mostró una mente brillante. Se decía que tenía la curiosidad y la astucia de un adulto, aunque con el corazón de un niño. Sin embargo, la felicidad de su infancia estaba marcada por la tragedia. Ariana, su hermana, había sido atacada por un grupo de niños que no entendían la magia, y desde aquel día quedó traumatizada y su magia se volvió inestable, peligrosa incluso para ella misma y para quienes la rodeaban. Este accidente, que muchos considerarían una maldición, transformó para siempre la vida de la familia Dumbledore. Percival, en su furia y dolor, atacó a los niños que lastimaron a Ariana y fue enviado a Azkaban, un lugar temible donde iban los criminales más peligrosos del mundo mágico. Kendra, sola y preocupada, intentó criar a sus hijos mientras cuidaba de Ariana, cuya magia descontrolada creaba problemas con cada año que pasaba. Fue en este hogar, lleno de tensión y secretos, donde Albus comenzó a formarse como un joven extraordinario, aunque con un corazón marcado por la responsabilidad y la culpa. Albus era un niño que leía todo lo que caía en sus manos. Su fascinación por los libros y el conocimiento era tal que pasaba largas horas soñando con un mundo más allá de los muros de Moot-on-the-Wold. No solo era inteligente, tenía también una curiosidad insaciable y una mente que empezaba a comprender el poder de la magia, mucho más allá de lo que cualquier otro niño podría imaginar. Sin embargo, su vida no era solo estudios y libros. La familia Dumbledore vivía con la constante sombra de la tragedia. Ariana, con su magia incontrolable, representaba un peligro que requería vigilancia constante. Aberforth, el hermano menor, era más brusco y directo, y a menudo estaba en conflicto con Albus, aunque también compartían un vínculo que ni la tragedia ni los secretos podían romper por completo. A pesar de todo, Albus desarrolló un temperamento peculiar, profundo, reflexivo, y con una inclinación natural hacia la justicia. Podía ser encantador, amable y risueño, pero también frío cuando la situación lo exigía. Esta mezcla de luz y sombra sería el preludio de lo que, años más tarde, lo convertiría en el mago más grande de su tiempo. Y así, entre libros, secretos familiares y una tristeza silenciosa que impregnaba cada rincón de su hogar, Albus Dumbledore creció. Su vida estaba destinada a la grandeza, pero también a la tragedia y a decisiones que cambiarían para siempre el mundo mágico. Poco podía imaginar aquel niño que miraba por la ventana de su habitación, soñando con horizontes lejanos, que algún día sería conocido como el director de Hogwarts, el maestro que guiaba a generaciones de jóvenes magos, y un hombre capaz de enfrentarse a la oscuridad más absoluta, incluso cuando esa oscuridad venía de aquellos que amaba. Dumbledore. Parte 2. Los años de descubrimiento en Hogwarts. Cuando Albus Dumbledore llegó a la edad de 11 años, finalmente recibió su carta de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Era un momento que él había esperado con ansias, aunque también lo llenaba de nervios y emoción. Al cruzar las puertas del gran castillo, Albus sintió que entraba en un mundo mucho más amplio de lo que había conocido, un lugar donde la magia no solo era práctica, sino también un arte y un camino hacia el conocimiento. Durante sus primeros años en Hogwarts, Albus destacó rápidamente, no solo por su inteligencia y habilidad con los hechizos, sino también por su extraordinaria curiosidad. Los profesores notaban que tenía una mente analítica, capaz de ver patrones y conexiones que otros estudiantes simplemente no percibían. Era brillante, sí, pero también humilde, con un interés genuino por aprender y por comprender la naturaleza de la magia en toda su profundidad. Fue también en Hogwarts donde Albus comenzó a conocer la complejidad de las relaciones humanas. Entre los estudiantes surgían amistades y rivalidades, y él aprendió que el poder sin control podía ser peligroso.
Esta lección se volvería crucial más adelante. En esos años, la familia Dumbledore seguía siendo una sombra lejana en su mente. La hermana Ariana, que debía ser cuidada, y el hermano Aberforth, cuya relación con él era a veces tensa, pero siempre marcada por un lazo de sangre y amor familiar. Uno de los eventos más importantes de su adolescencia ocurrió cuando conoció a Gellert Grindelwald, un joven igualmente brillante y ambicioso. La conexión entre ellos fue inmediata. Ambos compartían un deseo de cambiar el mundo, de explorar los límites de la magia y, sobre todo, de comprender los secretos más profundos del poder. Sin embargo, mientras Albus buscaba conocimiento y justicia, Gellert era más impulsivo y tenía ideas peligrosas sobre cómo usar la magia para dominar a otros. Su amistad, intensa y llena de debates y sueños compartidos, terminó por convertirse en uno de los momentos más críticos de la vida de Albus. Ambos compartían un plan, un ideal que incluía la búsqueda de objetos mágicos poderosos y la idea de que los magos superiores podían guiar al mundo hacia un futuro diferente. Pero la relación se rompió trágicamente. Sus visiones del mundo eran demasiado diferentes, y un error fatal cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, en casa, la situación familiar se deterioraba. La magia incontrolada de Ariana se volvía cada vez más peligrosa, y Albus, aunque joven, comprendió que debía asumir responsabilidades que ningún adolescente debería cargar. Esta mezcla de grandeza académica y tragedia personal forjó en él un carácter único, capaz de tomar decisiones difíciles, de sacrificarse y de poner el bienestar de otros antes que el propio, aunque a un costo personal muy alto. Así, los años en Hogwarts no solo hicieron de Albus Dumbledore un mago brillante, sino también un hombre consciente de la fragilidad humana, de la dificultad de distinguir entre el bien y el mal, y del peso que la historia y la familia pueden tener sobre una sola persona. Cada lección, cada amistad y cada error lo acercaban a su destino: convertirse en un líder, un protector y, eventualmente, en un símbolo de esperanza en tiempos de oscuridad. Y aunque aún quedaba mucho por aprender, Albus comenzó a comprender algo muy importante: que la verdadera magia no residía solo en los hechizos o en los conocimientos, sino en la capacidad de usarla con sabiduría, con amor y con responsabilidad. Parte 3: Tragedia y decisiones difíciles. A medida que Albus Dumbledore crecía, su brillantez en la magia se combinaba con una carga emocional que pocos podían comprender. La situación en su hogar se volvía cada vez más delicada. Su hermana Ariana, cuya magia era inestable y peligrosa, necesitaba cuidados constantes. Su hermano Aberforth, más brusco y directo, a veces discutía con Albus, aunque siempre existía un lazo profundo entre ellos. Una tarde, una tragedia cambió para siempre la vida de Albus. Kendra Dumbledore, su madre, murió en un accidente causado por un estallido de la magia incontrolada de Ariana. La familia quedó devastada. Albus, aunque aún joven, tuvo que asumir responsabilidades que ningún adolescente debería cargar: cuidar de su hermana y de su hermano, protegerla de sí misma y del mundo, y tomar decisiones que marcarían toda su vida. La culpa y la tristeza se convirtieron en compañeras constantes de su brillante mente. Fue también durante esta época que la relación con Gellert Grindelwald tomó un rumbo decisivo. Ambos jóvenes compartían un ideal ambicioso. Soñaban con un mundo donde los magos podrían guiar y proteger a la humanidad, un mundo en el que la magia fuera la clave de la paz. Sin embargo, sus ideas sobre cómo lograrlo eran radicalmente distintas. Mientras Albus valoraba la vida y la responsabilidad, Gellert estaba dispuesto a usar la fuerza y el miedo para imponer su visión. El conflicto entre ellos culminó en un duelo que terminaría en una tragedia aún mayor. En medio de la pelea, la magia incontrolada de Ariana intervino sin querer, causando su muerte accidental. Albus quedó destrozado. No solo perdió a su hermana, sino que también comprendió la magnitud de las decisiones y de los ideales que podía sostener o que podía abandonar. Ese día, aprendió que incluso las mejores intenciones pueden traer consecuencias devastadoras si no se manejan con sabiduría y amor. Este dolor profundo y las consecuencias de sus actos marcaron a Albus de manera indeleble. La ambición y la amistad con Gellert se rompieron, y aunque seguía siendo un joven brillante, empezó a comprender que la verdadera grandeza no residía en el poder ni en la inteligencia, sino en la capacidad de actuar con ética,
con empatía y con responsabilidad. Años después, Albus Dumbledore enfrentaría nuevamente a Gellert Grindelwald, pero ya no como un joven idealista. Se había convertido en un hombre capaz de tomar decisiones difíciles, de enfrentarse a la oscuridad con claridad y de poner el bienestar de otros por encima de sus propios deseos. La tragedia de su familia le enseñó que el poder sin control y sin corazón puede destruir lo que más amamos, y que incluso los sueños más nobles requieren disciplina y juicio. Y así, mientras la juventud de Albus quedaba atrás, su carácter se formaba como el de un hombre destinado a liderar, a proteger y a enfrentar los desafíos más grandes del mundo mágico. Cada error, cada pérdida y cada decisión dolorosa lo acercaban más a la leyenda que algún día sería el mago que no solo sería poderoso, sino también sabio y compasivo, capaz de enfrentar la oscuridad con luz y razón. Parte 4. El joven adulto y sus primeros logros. Después de la trágica muerte de su madre y de su hermana, Albus Dumbledore tuvo que enfrentar el mundo de una manera diferente. Ya no era solo un estudiante brillante de Hogwarts, se había convertido en un joven adulto con responsabilidades enormes y con un peso emocional que pocos podían comprender. Sin embargo, su talento y su curiosidad no habían desaparecido. Todo lo contrario, la tragedia parecía haber encendido aún más su deseo de aprender, de investigar y de comprender la magia en toda su profundidad. Albus continuó sus estudios con un entusiasmo inusual. Su inteligencia y su creatividad lo hicieron destacar rápidamente en todos los campos, desde los hechizos más complejos hasta los misterios de la historia mágica y los secretos de los objetos mágicos. Se decía que podía aprender un hechizo complicado en cuestión de minutos y que su capacidad para resolver problemas era casi prodigiosa. Durante estos años, Dumbledore también empezó a ganar fama en el mundo mágico. Sus descubrimientos y habilidades llamaron la atención de los magos más poderosos de la época. Pero a pesar de su talento y reconocimiento, Albus no buscaba la fama ni el poder por sí mismos. Lo que realmente le importaba era entender cómo la magia podía ser usada para proteger a otros y para mejorar el mundo, siempre con ética y responsabilidad. Fue también en estos años que Dumbledore comenzó a enseñar y a guiar a otros. Su habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara y su paciencia natural lo hicieron muy querido entre sus alumnos y colegas. Incluso siendo joven, muchos lo respetaban no solo por su conocimiento, sino por la sabiduría y la bondad que demostraba en cada decisión. Sin embargo, los recuerdos de su familia y de los errores del pasado seguían presentes. La pérdida de Ariana y los conflictos con Gellert Grindelwald eran heridas que nunca sanarían completamente. Albus comprendió que la vida estaba llena de responsabilidades, sacrificios y decisiones difíciles, y que el verdadero poder no residía en la fuerza, sino en la capacidad de actuar correctamente, incluso cuando hacerlo dolía. Fue en este período que Albus empezó a construir lo que sería su legado: la reputación de un mago brillante, un líder confiable y un protector del mundo mágico. Sus descubrimientos y enseñanzas sentaron las bases para lo que años después lo convertiría en director de Hogwarts, en mentor de generaciones de jóvenes magos y en una figura capaz de enfrentar los peligros más grandes con claridad y determinación. Aunque aún no había llegado el momento de enfrentarse de nuevo a Gellert Grindelwald, ni de asumir su papel completo como protector del mundo mágico, Dumbledore ya comenzaba a moldear la persona que todos conocerían: un hombre sabio, reflexivo, brillante y profundamente humano, capaz de combinar el poder con la ética y la compasión. Y así, entre estudios, enseñanzas y la constante reflexión sobre sus errores y pérdidas, Albus Dumbledore avanzaba hacia la etapa de su vida que definiría no solo su destino, sino también el destino de todo el mundo mágico. Cada logro y cada lección aprendida lo acercaban más a la leyenda que algún día sería, una leyenda que no solo se basaría en su poder, sino en la sabiduría con la que enfrentaría la oscuridad. Dumbledore. Parte 5. El encuentro con Grindelwald y la lucha por la justicia. Tras años de estudios y logros en magia, Albus Dumbledore ya era reconocido como uno de los magos más brillantes de su tiempo. Pero en su vida había un recuerdo que seguía presente y que debía enfrentar: Gellert Grindelwald, su antiguo amigo y compañero de sueños. Lo que comenzó como una amistad intensa y un ideal compartido, se había transformado en un conflicto profundo, lleno de consecuencias trágicas y de errores que nunca podrían borrarse. Gellert había adoptado una visión peligrosa:
creía que los magos superiores podían gobernar sobre el mundo de los no magos, y que la fuerza y el miedo eran herramientas necesarias para alcanzar esa meta. Por su parte, Albus, aunque joven, comprendía que el poder sin ética podía destruirlo todo, incluso lo que uno más ama. Su enfrentamiento era inevitable. El punto crítico llegó cuando la ambición de Gellert empezó a amenazar la vida de muchas personas. Su magia, brillante pero peligrosa, se extendía como sombra sobre toda Europa, y nadie parecía capaz de detenerlo. Fue entonces cuando Albus tomó la decisión más difícil de su vida: enfrentarse a su antiguo amigo en un duelo que definiría no solo sus destinos, sino también el rumbo del mundo mágico. El duelo entre Dumbledore y Grindelwald fue extraordinario. Sus hechizos iluminaban el cielo, y la batalla se recordaría durante generaciones como uno de los enfrentamientos más poderosos de la historia mágica. Al final, Albus logró derrotar a Gellert, no solo con habilidad, sino con una combinación de inteligencia, estrategia y un profundo sentido de justicia. La victoria, sin embargo, no le trajo alegría. Había perdido a su amiga, a su hermana, y se enfrentaba a la realidad de que incluso los más poderosos deben asumir las consecuencias de sus acciones. Tras la derrota de Grindelwald, Albus se convirtió en una figura aún más respetada y temida. No solo era brillante y poderoso, sino también un hombre capaz de tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Su fama como protector del mundo mágico creció, y muchos comenzaron a verlo como un símbolo de esperanza y justicia, alguien capaz de enfrentar la oscuridad con claridad y sabiduría. Pero Dumbledore también comprendió una verdad dolorosa: el poder sin control y sin ética puede destruir todo lo que uno ama. Esa lección, aprendida a un precio muy alto, lo marcaría durante toda su vida. Cada decisión, cada sacrificio y cada duelo lo acercaba a la persona que eventualmente sería recordada no solo por su magia, sino por su corazón y su juicio. Y así, tras la caída de Grindelwald, Albus Dumbledore se consolidó como un mago legendario. Un hombre que no buscaba poder para sí mismo, sino que entendía la responsabilidad que venía con cada hechizo, cada decisión y cada acto de liderazgo. El mundo mágico había cambiado para siempre, y con él, la vida de Albus Dumbledore, que ahora debía enfrentar nuevos desafíos, guiando, enseñando y protegiendo a generaciones de jóvenes magos que algún día también tendrían que tomar decisiones difíciles. Parte 6. El maestro y mentor de Hogwarts. Tras la derrota de Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore consolidó su reputación como uno de los magos más poderosos y sabios de su tiempo. Pero más allá de la fama y el respeto, su verdadera vocación comenzó a revelarse: enseñar, guiar y proteger a los jóvenes que llegarían a Hogwarts, la escuela que se convirtió en su segundo hogar. Albus asumió roles cada vez más importantes dentro de la comunidad mágica, combinando su brillantez académica con su profundo sentido de la responsabilidad. Su vida en Hogwarts no era solo la de un mago talentoso, era la de un mentor. Sabía que el conocimiento por sí solo no bastaba. Un joven mago debía aprender ética, juicio y coraje, y Dumbledore se dedicó a impartir esas lecciones con paciencia y sabiduría. Durante estos años, Albus también realizó descubrimientos extraordinarios en la magia. Investigó antiguos secretos y objetos mágicos que otros consideraban inalcanzables. Su curiosidad y talento lo llevaron a comprender aspectos del mundo mágico que pocos podían imaginar, siempre con el objetivo de proteger y fortalecer la comunidad mágica. Entre sus logros más notables estaba la comprensión de hechizos complejos, la creación de nuevos métodos de protección y la investigación sobre la magia que conecta a todos los seres mágicos con su entorno. A pesar de su fama y poder, Albus nunca perdió de vista su propia humanidad. Su pasado, lleno de pérdidas y errores, le enseñó a valorar la vida y a comprender que cada decisión puede tener consecuencias profundas. Los jóvenes magos que llegaban a Hogwarts lo respetaban no solo por su inteligencia, sino también por la claridad y justicia con la que actuaba. Muchos estudiantes lo admiraban por su capacidad de escuchar, de guiar sin imponer y de inspirar confianza incluso en momentos difíciles. Sin embargo, no todo era fácil. Albus debía equilibrar sus responsabilidades con los desafíos que surgían fuera de Hogwarts, la política mágica, las amenazas de oscuridad y las constantes tensiones entre el mundo mágico y el mundo de los muggles.
Cada día era una prueba de su juicio y de su capacidad para actuar con sabiduría. Aún así, cada desafío lo fortalecía y lo preparaba para los momentos más críticos de su vida. Fue en este período que Dumbledore empezó a formar su legado como líder y protector. No buscaba el poder por sí mismo, sino la posibilidad de hacer del mundo un lugar más seguro y justo. Su fama como mago brillante se combinaba con la reputación de hombre sabio y compasivo, capaz de enfrentar la oscuridad con claridad, estrategia y corazón. Y así, mientras guiaba a generaciones de jóvenes magos en Hogwarts y exploraba los secretos más profundos de la magia, Albus Dumbledore se acercaba a la etapa de su vida que lo definiría por completo: la de líder indiscutible del mundo mágico, mentor, protector y símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentaran la oscuridad. Cada lección enseñada, cada hechizo dominado y cada decisión tomada lo acercaban más a la leyenda que algún día sería recordada por generaciones. Parte 7. Mentor de Harry y los secretos del pasado. A medida que pasaban los años, Albus Dumbledore se convirtió en el director de Hogwarts, y con ese cargo vino una responsabilidad aún mayor: proteger a la escuela, a sus alumnos y al mundo mágico de las amenazas que surgían constantemente. Pero, más allá de sus tareas administrativas, su papel como mentor se volvió crucial, especialmente cuando apareció un niño llamado Harry Potter, que cambiaría el destino de toda una generación. Harry llegó a Hogwarts con un pasado marcado por la pérdida y la oscuridad. Dumbledore comprendió de inmediato que no era un joven común. Tenía un vínculo profundo con Voldemort, el mago tenebroso que había sembrado terror en el mundo mágico. Sin embargo, Dumbledore no lo veía solo como un niño que debía proteger, sino como alguien que debía aprender, crecer y enfrentarse a sus propios desafíos para cumplir su destino. El director se convirtió en un guía silencioso pero constante. Siempre observaba, enseñaba y aconsejaba, sin revelar todos los secretos de una vez. Sabía que Harry necesitaba descubrir muchas verdades por sí mismo, enfrentar decisiones difíciles y aprender a tomar responsabilidad de sus acciones. Esta forma de enseñar, aunque a veces parecía estricta o distante, estaba basada en la profunda comprensión que Dumbledore tenía de la vida, del poder y del sacrificio. Albus también tenía secretos muy importantes sobre su propio pasado y sobre la historia de Voldemort. Sabía que el joven mago oscuro había dividido su alma en fragmentos conocidos como Horcruxes, y comprendía que destruirlos sería esencial para derrotarlo. Sin embargo, estos conocimientos traían consigo un peso inmenso. Dumbledore entendía que cada paso debía ser calculado, y que incluso él, con toda su sabiduría, no podía proteger a todos del peligro que se acercaba. A lo largo de estos años, Dumbledore mostró a Harry la importancia de la valentía, la amistad y la elección. No se trataba solo de magia, sino de ética y corazón. Enseñó, con su ejemplo, que incluso los magos más poderosos deben actuar con responsabilidad y que las decisiones difíciles, aunque dolorosas, son a menudo necesarias para proteger a quienes amamos. Pero, aunque Dumbledore se presentaba como un líder confiable y poderoso, nadie podía imaginar completamente las decisiones que debía tomar en secreto. Su vida estaba marcada por la dualidad: proteger a los jóvenes magos, guiar a Harry y preparar el futuro enfrentamiento con Voldemort, todo mientras lidiaba con los recuerdos de su familia, los errores de su juventud y los fantasmas de sus decisiones pasadas. En estos años, Albus Dumbledore se consolidó como el mentor que todos recordamos: brillante, sabio, compasivo y al mismo tiempo estratégico y calculador. Un hombre que comprendía que la verdadera grandeza no estaba solo en la magia, sino en el juicio, la paciencia y la capacidad de sacrificarse por el bien mayor. Cada lección impartida, cada secreto revelado y cada decisión tomada lo acercaban más a la figura legendaria que moldearía el destino de Harry Potter y de todo el mundo mágico. Parte 8. Los últimos años y la preparación del destino. En los últimos años de su vida, Albus Dumbledore comprendió que su misión como protector del mundo mágico estaba alcanzando su punto más crítico. Voldemort, el mago oscuro más poderoso y temido, había regresado y sus planes para dominar el mundo se hacían cada vez más claros y peligrosos. Albus sabía que cada acción debía ser calculada, y que la supervivencia de muchos dependía de sus decisiones.
Durante este tiempo, Dumbledore desarrolló una relación muy especial con Severus Snape, un mago talentoso pero complejo. Con Snape, Dumbledore encontró a alguien capaz de asumir tareas difíciles y peligrosas que pocos podrían entender. Él confiaba en Snape con secretos que podrían cambiar el destino de todos, la verdadera lealtad de Snape, su promesa de proteger a Harry Potter y su papel en el plan que permitiría derrotar a Voldemort algún día. Albus también se enfrentó a su propia mortalidad. Un incidente con un Horcrux antiguo y peligroso había debilitado su cuerpo, y comprendió que su tiempo era limitado. Aún así, no dejó que esto lo detuviera. Siguió guiando a Harry, preparando a los aliados más confiables y asegurándose de que cada movimiento estuviera diseñado para que el enfrentamiento final con Voldemort tuviera alguna esperanza de éxito. Durante estos años, Dumbledore actuó con una combinación única de sabiduría, estrategia y compasión. Nunca buscó el reconocimiento ni la gloria personal. Cada decisión, cada sacrificio y cada secreto guardado tenían un único objetivo: proteger a los inocentes, guiar a los jóvenes magos y asegurar que la oscuridad no triunfara sobre el mundo mágico. También reflexionó mucho sobre su propia vida y errores pasados. La muerte de su hermana Ariana, su juventud junto a Gellert Grindelwald, y los momentos en que el poder pudo haberlo cegado, le enseñaron la importancia de la humildad y la prudencia. Dumbledore comprendió que incluso el mago más sabio y poderoso debía actuar con ética, amor y responsabilidad, y que la verdadera fuerza residía en proteger a otros, incluso a costa de su propia vida. Finalmente, Albus Dumbledore se convirtió en un estratega silencioso pero efectivo, preparando cada detalle del plan que permitiría la derrota de Voldemort. Su visión no se limitaba al poder, sino a la comprensión del corazón humano y a la capacidad de inspirar a otros a luchar por lo que era correcto. Así, mientras los años avanzaban y los peligros se acercaban, Dumbledore se mantuvo firme. Un líder, un mentor, un protector, y un hombre que entendía que el verdadero valor estaba en actuar con justicia y sabiduría, incluso en los momentos más oscuros. Parte 9: Sacrificio y legado. El tiempo de Albus Dumbledore en el mundo mortal estaba llegando a su fin, pero él comprendía que incluso en sus últimos momentos, su deber no terminaba. La amenaza de Voldemort seguía creciendo, y era crucial que cada paso estuviera planeado para proteger a Hogwarts, a Harry Potter y a todos los inocentes que dependían de él. Dumbledore había hecho un pacto silencioso con Severus Snape, un acuerdo que pocos conocían y que requería una confianza absoluta. Sabía que su muerte podría ser utilizada estratégicamente para proteger a Harry y para que Snape pudiera continuar su misión secreta. Consciente de su propia debilidad tras el incidente con un Horcrux antiguo, Albus aceptó su destino con calma, sin miedo, pero con la determinación de que cada acción debía servir a un bien mayor. La noche decisiva llegó en la torre más alta de Hogwarts. Rodeado de sombras y del silencio que precede a los momentos importantes, Albus enfrentó su destino con serenidad. Su sacrificio no fue solo un acto de valentía, sino también un acto de planificación y amor. Sabía que su muerte permitiría que los planes contra Voldemort siguieran adelante, y que los estudiantes, el personal de Hogwarts y el mundo mágico tendrían una oportunidad de sobrevivir y triunfar. Cuando el hechizo fatal alcanzó a Dumbledore, muchos sintieron una mezcla de tristeza, respeto y asombro. No era solo un mago que había muerto, era un hombre cuya vida había sido un ejemplo de sabiduría, compasión y sacrificio. Su muerte dejó un vacío profundo, pero también un legado imborrable. Los jóvenes magos comprendieron, incluso sin palabras, que la verdadera grandeza residía en la valentía, la ética y la capacidad de proteger a otros, aun cuando eso significara sacrificarse personalmente. El impacto de Dumbledore en Harry Potter fue inmenso. A través de sus enseñanzas, sus consejos y sus secretos cuidadosamente compartidos, Harry pudo enfrentar desafíos que de otro modo habrían sido imposibles. Dumbledore dejó más que magia y conocimiento. Dejó un ejemplo de cómo actuar con justicia, de cómo liderar con sabiduría y de cómo entender que incluso los momentos más oscuros pueden ser iluminados por la bondad y la estrategia correcta. Y así, mientras el mundo mágico lloraba la pérdida de su mayor protector, la leyenda de Albus Dumbledore comenzaba a consolidarse. No era solo el mago más brillante de su tiempo, ni solo un líder de Hogwarts,
ni solo un derrotador de Gellert Grindelwald. Era un símbolo de esperanza, un maestro de ética y estrategia, y un hombre cuya vida demostraría a generaciones futuras que el verdadero poder reside en la sabiduría, la compasión y la capacidad de tomar decisiones difíciles por el bien mayor. Parte 10. El legado eterno. Aunque Albus Dumbledore ya no caminaba entre los vivos, su influencia seguía presente en cada rincón del mundo mágico. Hogwarts, la escuela que tanto amó, continuaba siendo un lugar de aprendizaje, de esperanza y de protección, y cada estudiante que cruzaba sus puertas llevaba un poco de su enseñanza y de su ejemplo. Harry Potter, su alumno más especial, comprendió con el tiempo la magnitud de lo que Dumbledore había hecho por él y por todos. Cada consejo, cada advertencia, cada secreto cuidadosamente compartido había sido parte de un plan mayor, un diseño que permitiría enfrentar a Voldemort y preservar la paz. Harry aprendió que la verdadera grandeza no está solo en el poder o en la inteligencia, sino en la ética, en la capacidad de sacrificarse por otros y en la claridad para tomar decisiones difíciles cuando nadie más podría hacerlo. El legado de Dumbledore no se limitó a Hogwarts ni a Harry. Sus descubrimientos mágicos, su sabiduría en la enseñanza y su liderazgo ético marcaron a toda la comunidad mágica. Generaciones de magos y brujas crecieron inspiradas por su ejemplo, un hombre que combinaba brillantez, compasión y estrategia, capaz de enfrentar la oscuridad más absoluta sin perder su humanidad. Pero quizás su lección más importante fue esta, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino para actuar con justicia, para proteger a los inocentes y para guiar a otros con paciencia y amor. Albus Dumbledore demostró que el verdadero poder reside no solo en la magia, sino en la sabiduría, la valentía y la integridad. Hoy, al recordar su vida, comprendemos que Dumbledore no fue solo un mago legendario ni solo un líder de Hogwarts. Fue un maestro, un protector, un estratega y un hombre que, a través de sus actos y sus enseñanzas, cambió el mundo para siempre. Su historia es un recordatorio de que la grandeza verdadera no se mide por el poder que uno posee, sino por cómo se utiliza, por los sacrificios que se hacen y por la luz que uno deja en los demás, incluso cuando ya no está. Así, la leyenda de Albus Dumbledore perdura, viva en cada estudiante que aprende, en cada acto de valentía, en cada decisión justa, y en cada corazón que comprende que, al final, la magia más poderosa de todas es la sabiduría acompañada de compasión. Su historia, desde un niño brillante en Mud on the Wall hasta el mago más influyente y sabio de su tiempo, seguirá inspirando generaciones, recordándonos siempre que la verdadera magia es aquella que transforma el mundo para bien.